Bienvenidos una vez más a una sesión de nuestro curso de lecturas y lectores. El día de hoy abordaremos el tema de comprensión lectora y proceso de lectura. Antes de iniciar con el concepto de comprensión de lectora, vamos a ver qué es la competencia lectora. Y distinguimos como competencia lectora que es la competencia en comunicación lingüística y que es el principal pilar de la interacción social y el desarrollo cognitivo. Sus componentes esenciales son los conocimientos, las capacidades, es decir, las destrezas y habilidades que tenemos todos, y las estrategias relacionadas con la comprensión de lectura, la producción textual y el uso de la lengua oral, es decir, cómo nosotros podemos integrar estas tres estrategias a través de nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Al igual que hicimos con el concepto de lectura y de leer, la comprensión lectora pasa por muchas definiciones. Sin embargo, para hablar de comprensión lectora, estas han sido estandarizadas de alguna manera por las pruebas que miden como tal la comprensión lectora. En pantalla vemos dos de esas pruebas, Pearson y PISA. Creo que todos conocemos la de PISA. Y a partir de estas dos se ha definido la comprensión lectora, en el caso de Pearson, como las habilidades para comprender el significado y las formas lingüísticas del texto y para participar en sociedad. Mientras tanto, PISA afirma que la comprensión lectora son las capacidades para comprender, analizar y utilizar el significado en el texto para alcanzar unos objetivos, desarrollar unos conocimientos y participar en la sociedad. Al comparar las dos definiciones, no están muy lejos de lo que nosotros necesitaríamos hacer. Ambas hablan de capacidades, ambas hablan de habilidades y ambas tienen que debemos comprender o saber muy bien el significado y los objetivos que queremos alcanzar cuando hacemos un ejercicio de lectura para lograr participar en sociedad. Sin embargo, para que esa comprensión lectora se dé de alguna manera, nosotros tenemos que medirnos y ver cuál es la competencia y la capacidad lectora que tenemos cada uno de nosotros. Es así como la competencia es definida como el conjunto de saberes, es decir, el conocer, el hacer, el ser y el estar, aplicados a las actividades de comprensión lectura según el contexto particular, los objetivos y los propósitos del lector, mientras que las capacidades han sido definidas como las potencialidades cognitivas, psicomotrices, de comunicación y de inserción social que requieren del desarrollo de las destrezas, habilidades cognitivas, procedimentales y afectivas. Es decir, que cualquier lectura que cualquier persona emprenda, ejerza, necesita de esas capacidades que acabamos de nombrar, para así poder crear el significado del texto que va más allá de simplemente descifrar las palabras, las oraciones y dar el encadenamiento de ese significado, sino que de alguna forma implícitamente tener esa competencia implica desarrollar esas capacidades para la percepción visual, auditiva, de decodificación de símbolos escritos y del conocimiento de estructuras gramaticales y textuales para el reconocimiento del vocabulario del texto. Si nosotros no reconociéramos nuestra propia lengua, no seríamos capaces de leerla y de descifrarla. Por eso entonces vemos en el gráfico que está en pantalla que partimos del desempeño de una tarea de comprensión de un texto, pero para poderla hacer yo necesito de capacidades. Esas capacidades las adquiero, las potencializo a través de habilidades generales y específicas que son conducidas por las estrategias o procedimientos
tácticas o técnicas que me enseñan a mí en los diferentes campos académicos para poder adquirir la competencia del saber hacer y poder comprender un texto. Vamos a ver un ejemplo de ello para que sea más comprensible. En el Ministerio de Educación dice que nosotros debemos ser capaces de comprender críticamente diversos tipos de escritos en variadas situaciones comunicativas según el propósito de lectura mediante procesos de interpretación y reflexión. Esto quiere decir que es cuando nosotros adquirimos el nivel más alto de la lectura, que es el nivel crítico. Pero para yo poder tener esa competencia desarrollada es porque poseo unas capacidades. Y esas capacidades consisten en todas estas estrategias que están acá. O sea, que yo doy fe de esto o tengo ese nivel de lectura porque conozco el sistema de escritura, porque soy capaz de tomar decisiones estratégicas según el propósito de la lectura, es decir, reconozco qué es lo que pretende el escritor cuando yo leo, soy capaz de identificar la información según ese propósito de lectura que me muestra el texto, soy capaz de organizar la información en diferentes formas y no importa el texto, soy capaz de inferir significados del mismo texto y soy capaz de reflexionar sobre la forma, el contenido y el contexto que me ofrece el texto. Entonces, por eso es muy importante que nosotros seamos capaces de generar todo esto para poder tener una competencia y una capacidad lectora muy desarrollada. ¿Qué aspectos entonces influyen para que esa competencia lectora se dé? Entonces, esos aspectos se clasifican en 3 grupos. Primero, el modelo de comprensión. Segundo, el enfoque de las competencias. Y tercero, los procesos cognitivos que se llevan a cabo. Dentro de los modelos de comprensión, abordamos 3 modelos de comprensión que tienen que ver con la competencia lectora. Ellos son el modelo de conjunto de habilidades o transferencia de información, el modelo interactivo de pensamiento y lenguaje, el modelo transicional entre el lector y el texto. El primer modelo lo que hace es que considera que el lector o lo que el lector debe hacer es extraer el significado que el texto le ofrece, reconociendo el sentido del texto en las palabras y en las oraciones que lo componen. Aquí el papel del lector se reduce principalmente a describir el proceso, es decir, lo que realmente sabemos hacer la gran mayoría de personas, que es tomar el texto, leerlo e ir identificando cuáles son las oraciones y las palabras. El modelo interactivo de pensamiento y de lenguaje concibe que el comprender es un proceso activo y participativo de integración de conocimientos y que posee el lector con la información que le aporta el texto. Aquí el papel del lector es la construcción del nuevo significado, es decir, a partir de sus conocimientos y de lo que le ofrece el texto, ¿qué es capaz de hacer o de reformular o de proponer el lector frente a una nueva comprensión del mismo? Y tenemos el modelo transaccional entre el lector y el texto. En este se plantea que el lector, con sus conocimientos previos, sus propósitos y sus intereses y motivaciones que lo llevaron a leer ese texto, construya el significado en interacción con el texto, es decir, viendo el texto y tomando su conocimiento para reconstruirlo nuevamente, interpretarlo, criticarlo, valorarlo y superando de alguna manera las ideas expresadas por el autor y que no aceptando tácitamente cualquier proposición. Cuando yo hablo de proposición es una propuesta o una frase de la que le ofrece el texto al lector, sino que es capaz de nuevamente tomar su posición frente a lo que se le está planteando en el texto. El enfoque de competencias
se refiere al saber hacer, centralizándose en los procesos de creación de significados. En los enfoques lo que se busca es priorizar el modelo interactivo y transaccional que se hace en la lectura para desarrollar las capacidades, las destrezas y las habilidades que todos poseemos para hacer una buena comprensión lectora. Aquí lo que hace el lector es extraer y relacionar la información con sus conocimientos previos. Debemos tener muy en cuenta que la información que yo tenga previa frente a cualquier texto o tema va a ser fundamental para que pueda comprender el mismo. Ese nuevo significado construido debe trascender a lo que me ofrece de alguna manera el texto y los conocimientos previos que tengo como lector, para que como consecuencia de la transición se produzca algo nuevo entre lo que es el lector, el texto y el contexto. Y asimismo, se cree que el lector comparta de alguna manera una cultura afín en consecuencia de lo que está leyendo y de lo que lo está rodeando en su momento y de lo que puede estar pasando en su mente en el momento que está realizando ese ejercicio de lectura y de comprensión lectora. Frente a estos modelos y enfoques está el tercer aspecto importante para poder tener una competencia lectora y son los procesos cognitivos que se dan. Estos procesos cognitivos dependen de tres factores. Primero, de factores dependientes del texto. Segundo, de factores dependientes del lector. Y tercero, de factores dependientes del contexto. De alguna manera, tenemos que tener en cuenta que cada uno juega un papel para poder realizar ese proceso cognitivo. Entonces, ¿qué factores dependen del texto? En primera instancia, el grado de organización del texto. Debe tener un buen nivel, debe ser coherente, las ideas deben estar desarrolladas consecutivamente, debe haber un tipo de estructura, llámese narración, descripción, exposición o argumentación. Y las oraciones o la oración temática debe expresar la idea principal mediante alguna proposición. ¿Qué factores dependen del lector? Primero, los conocimientos previos que el lector tenga y que constituyen su estructura, su esquema de cognición frente a los nuevos conocimientos, temas, subtemas, ideas, detalles o ejemplos que de alguna manera le está ofreciendo el texto. También depende del lector el conocimiento de las formas organizativas, es decir, de alguna manera debemos conocer cuáles son las tipologías textuales y cómo se organiza un texto de acuerdo a su tipología para saber cómo es su estructura formal frente a forma y contenido. Entonces debemos saber cómo se da la prosa organizativa, ¿sí? Para que podamos comprender, organizar, recordar y poder tener en cuenta dónde está la información clave dentro del texto. ¿Y qué factores son dependientes o dependen del contexto? La organización y la planificación de la actividad, es decir, el hecho de hacer la lectura, los tiempos, los hábitos que tenemos, el espacio donde lo realizamos, las técnicas que tenemos para hacerlo, entre otras. Las situaciones particulares del contexto donde lo estemos haciendo, si lo estamos haciendo en la casa, si lo estamos haciendo en el bus, si lo estamos haciendo en la biblioteca, si lo estamos haciendo en el salón de clases, si lo estoy haciendo en el trabajo, eso también influye. Los tipos de relación que hay entre los alumnos, es decir, si de pronto estamos haciendo una lectura grupal, entonces la relación que hay con el otro, si es mi amigo, si me cae bien o no, eso también podría influir en un momento. El entorno familiar y también el ambiente sociocultural en el cual está envuelto el estudiante.
Es así pues que con todo esto pues nosotros tenemos que reflexionar, ¿sí?, a la hora de hacer un ejercicio de comprensión de lectura para tener muy en cuenta cuál es el modelo que debo aplicar, cuál es, dentro del enfoque qué es lo que debo tener en cuenta y cuáles son mis procesos cognitivos en el momento de realizar ese proceso. Aparte de los factores, cuando yo ya los tengo reconocidos y que de eso depende de mí, de la lectura y del contexto, soy capaz entonces de poder hacer esos 5 procesos que me está planteando ahí la diapositiva. Entonces, para yo poder llegar de ese nivel literal al crítico y ser capaz de comprender generalmente, elaborar una interpretación, reflexionar sobre el contenido del texto y valorarlo, debo hacer lo siguiente. Primera instancia, entonces, mi primer proceso cognitivo que debo hacer es obtener información. ¿Cómo se obtiene información? Entonces, la información, lo que debe hacer el lector es identificar cuál es la información necesaria según su propósito. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los propósitos cuando uno lee. Debe recoger la información identificando el tema, los subtemas, las ideas, los detalles y los ejemplos más relevantes que son visibles y que son explícitos dentro del texto. Por lo tanto, entonces no necesita realizar en ese momento ninguna deducción, no necesita hacer inferencias, no necesita interpretar, sino que simplemente está haciendo el primer acercamiento hacia el texto, haciendo los otros ejercicios que acabé de nombrar. Luego de que obtiene la información, entonces el lector lo que ahí sí debe pasar es a desarrollar su comprensión general. ¿Cómo se desarrolla esa comprensión general? Entonces, uno desarrolla la comprensión general dentro de un texto reconociendo cuál es la proposición. Cuando hablamos en lectura de proposición, para que ustedes como que lo tengan claro, es hablar de las oraciones o de las frases que son básicas dentro del enunciado y que de alguna manera me está mostrando cuál es el tema que está abordando en ese momento el texto, que puede ser explícitamente o en algunos casos toca deducirla y hay que empezar a hacer inferencias a partir de todas las ideas que nos ofrece el texto. Esto significa que se lee o se hace el ejercicio de lectura para establecer la función y la utilidad del significado según el propósito que tengamos como lectores, con el que podemos ampliar nuestra estructura cognitiva. El tercer paso es inferir la interpretación. Entonces, cuando se alcanza la interpretación con base en la inferencia del tema sobre la base de la comprensión global o general del texto, se deben hacer conexiones entre ideas integradas en el texto y se debe recurrir de alguna manera a la experiencia personal que tenemos cada uno o esos conocimientos previos que tenemos del texto, el contenido que subyace del mismo y la información que ya recopilamos cuando obtuvimos esa información. Cuando soy capaz de eso, entonces se propone que de alguna manera en esa inferencia de interpretación se creen esquemas o que se establezcan esquemas a través de la relación que podemos encontrar entre ellos. Entonces, yo puedo hacer un esquema descriptivo porque de alguna manera lo que veo en el texto es una serie de propiedades o cualidades que se atribuyen a una identidad, me están describiendo algo. O puedo hacer un esquema causal porque soy capaz de evidenciar un fenómeno, una acción, un suceso o una situación y soy capaz de establecer cuál es la causa y mirar cuál es la consecuencia. O puedo hacer un esquema de problema-solución. Entonces, soy capaz de establecer cuál es el problema y cuál sería la solución o cuál es la causa y cuál sería el efecto.
También puedo establecer esquemas de comparación, haciendo similitudes o contrastes de la información que encuentre dentro del texto. O puedo hacer esquemas temporales o secuenciales en los cuales puedo de alguna manera hacer mediante fases la configuración o la comprensión del texto. O puedo hacer esquemas argumentativos en los cuales soy capaz de mirar cuáles son las tesis que aborda el texto y las razones para sostener o rechazar de alguna manera lo que se está afirmando dentro del texto. Digamos que aquí cuando yo infiero la interpretación es muy importante que yo haya sido capaz de interpretar o de inferir o de identificar cuál es la tipología que está abordando el texto. El siguiente paso de la inferencia es reflexionar y valorar el contenido del texto. Entonces, para eso, el lector lo que debe hacer es relacionar la información que contiene el texto con los conocimientos procedentes de otras fuentes, es decir, cómo soy capaz de relacionar lo que estoy leyendo con otras fuentes de información. Por ejemplo, puedo proceder de la experiencia personal que yo tenga sobre el tema, o puedo relacionarlo con otros textos, o lo puedo relacionar con las ideas incluidas dentro del texto con otros autores. Y por último, lo que hago es reflexionar y valorar la forma del texto, es decir, cómo soy capaz de mirar los géneros textuales, cuál es la función que quisiera desempeñar este texto, cuál es la adecuación o inadecuación dentro de lo lingüístico, cuál es la eficacia del texto, cuál es el propósito del lector, cuál es la actitud del lector frente a esto. Entonces, hasta aquí podemos decir que eso es lo que yo debo hacer de alguna manera, o es lo que se logra cuando hay un proceso lector efectivo, cuando yo soy capaz de mirar qué modelo aplico, si soy capaz de tener los enfoques claros y soy capaz de hacer todo este proceso cognitivo. Sin embargo, pues este proceso cognitivo lleva de un proceso, que es el que vamos a abordar a continuación. Entonces, el proceso de lectura se da a través de los elementos que son propios del proceso lector y de las etapas que llevan ese proceso lector. Cuando yo hablo de los elementos del proceso lector, debo tener en cuenta que son 3 los que se involucran en este proceso de lectura. El primero es el lector, el segundo es el texto y el tercero es el contexto de la lectura. Cuando estamos hablando del lector, dentro del lector debemos tener muy claro que él es el principal eje del proceso de la lectura y es el que construye el nuevo significado con base en sus conocimientos y la información que de alguna manera le aporta el texto. Por ello, el lector es el que activa sus conceptos, sus procedimientos y sus actitudes y pone en juego todas esas destrezas, habilidades y estrategias para poder realizar un proceso efectivo. Es decir, establece cuál es el propósito que está realizando en ese momento con la lectura. Entonces, el propósito será estudiar, el propósito será comunicar, el propósito será obtener información, el propósito será profundizar en el tema, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos propósitos está ligado de alguna manera a un propósito de su vida personal, pública, educativa o profesional. Es decir, que los propósitos, cuando hablamos de un propósito de lectura personal, es porque de alguna manera allí se están incluyendo o se lee para satisfacer intereses de orden práctico, intelectual, para entablar o conversar conservar, relaciones con otras personas, se lee como una actividad recreativa o de ocio, se incluyen allí, por ejemplo, los textos de recetas, de cocina, de las letras de una canción, la carta, un reportaje periodístico, novelas, informes científicos,
Eso es cuando es mi propósito personal. Cuando es un propósito público, entonces se lee para tomar parte en las actividades sociales y comunitarias, y allí de alguna manera se incluyen los textos como los avisos oficiales, las solicitudes, las convocatorias, los estatutos, etcétera. Cuando mi propósito es por aprendizaje, entonces se lee para adquirir y usar información. Su finalidad es entender cómo es el mundo, cómo ha sido, por qué las cosas funcionan de una manera como lo hacen. De alguna manera, en este propósito se requiere de una interpretación que significa ir más allá de la información mediante el razonamiento, el pensamiento o la acción. Y esto incluye lo que hacemos con textos educativos, con textos académicos, con manuales, con monografías, con artículos de divulgación científica, etcétera. Y cuando hago la lectura con un propósito profesional, entonces mi objetivo es preparar de alguna manera a los jóvenes o al público o al grupo objeto, dependiendo de donde me encuentre profesionalmente, para que se integre a ese mundo laboral mediante la comprensión de textos que son característicos de la función laboral que va a cumplir ese personaje o que vamos a cumplir nosotros. Entonces ahí podemos tener textos instructivos, textos legales, podemos tener manuales de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del texto, entonces el texto lo que hace es presentar un entramado de ideas con características semánticas y lingüísticas. Cuando yo digo que un entramado de ideas semánticas y lingüísticas, estamos hablando de la macroestructura, de la microestructura del texto. Cuando hablamos de la macroestructura del texto, estamos haciendo una referencia a lo grande del texto. ¿Qué es lo grande del texto? Pues cómo está compuesto, sus objetivos, qué es lo que quiere lograr, cómo lo va a lograr y qué es lo que pretende. Cuando hablamos de la micro, es cómo todos sus propósitos yo los voy a lograr. Entonces, los voy a poner por un tema, por títulos, por frases, por oraciones, por palabras, es decir, la planificación de cómo lo voy a hacer, cómo está organizada, qué cualidades tienen ese texto, o sea, tipológicamente, qué es lo que está buscando narrar, está buscando describir, está buscando exponer, está de alguna manera buscando argumentar. Recordemos que esas estructuras, esas tipologías textuales son las que de alguna manera están situadas en este momento o las que se reconocen. Cuando hablamos de lo narrativo, estamos hablando de cuentos, de leyendas, de novelas, de todo lo que puede ser real o fantástico y que de alguna manera es una historia donde hay unos protagonistas, hay unos hechos y hay un final. Cuando hablamos de lo descriptivo, estamos hablando de algo que, como su palabra lo dice, nos está describiendo, analizando, mostrando a partir de fotografías o de texto la funcionalidad de algo, cómo está recreado, para qué serviría, etcétera. Cuando estamos hablando de lo expositivo es porque nos están informando de algo científico, de algo real. Y cuando hablamos de lo argumentativo es porque queremos convencer a ese otro de algún tema en general y queremos convencerlo de que tome posición frente a algo que se está exponiendo. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, tenemos también que tener en cuenta que en esas tipologías, esas narraciones pueden ser de ficción, que pueden también ser documentos oficiales, que pueden ser relatos históricos, que pueden ser artículos periodísticos, que pueden ser textos instructivos, pero también podemos tener en cuenta que en esas tipologías textuales nosotros podemos acudir a un informe de investigación, que es diferente a que nosotros leamos una noticia, a una narración, a una obra de teatro o a unas instrucciones. Entonces, todo ese tipo de cosas las debemos tener en cuenta, pero también debemos tener en cuenta que cuando hablamos del texto o identificamos el texto o estamos mirando cómo está el texto realizado,
hay una noción muy importante y es saber si el texto es continuo o discontinuo. Cuando hablamos de que el texto es continuo es porque está organizado en oraciones, párrafos y estructuras en las cuales es fácil de alguna manera identificar los apartados, los capítulos, es decir, los libros. Pero cuando hablamos de textos discontinuos, estamos hablando de esas combinaciones que hay entre imágenes, figuras, gráficos y que corresponden de alguna manera a aquellos textos que leemos, como por ejemplo los folletos, los diagramas, los cuadros, los gráficos, los anuncios publicitarios. Cuando hablamos del contexto de la lectura, estamos hablando a aquello que constituye la situación que proporciona las motivaciones para llegar a realizar ese acto de lectura. Es decir, plantea de alguna manera las demandas específicas según las cuales el lector tiene el propósito de llevar a cabo ese ejercicio de lectura. Acuérdense que en el contexto influye lo que dijimos anteriormente. Por acá en esta otra diapositiva que teníamos, perdón, la cambio, la teníamos por acá. No, acá, perdón, que era, discúlpenme, no hablamos del contexto, acá, perdón, en esta del enfoque de las competencias, que decíamos que la transición que se producía entre el lector, el texto y el contexto, y decíamos que en el contexto podía influir la situación del salón, el sitio donde se leía, los propósitos que se leía, la familia, el gusto por la lectura. Entonces, en este proceso de lectura, eso es lo que yo debo tener en cuenta. Esas motivaciones que me llevan a realizar ese proceso o ese acto de lectura. Dentro de las etapas del proceso de lector debemos reconocer 6 instancias. Entonces, lo primero que debemos hacer es que reconocemos las palabras escritas, luego reconocemos las proposiciones básicas, luego conectamos y relacionamos las ideas básicas, representamos en cuarto lugar el contenido global del texto y como quinta manera identificamos la estructura textual para llegar a construir finalmente el resumen o la conclusión de un texto. Ese es el proceso que debemos hacer para llevar un proceso de lectura eficaz. Sin embargo, vamos a mirar cuál es cada uno de esos procesos. Entonces, vamos a arrancar con los dos primeros. Entonces, cuando decimos que reconoce las palabras escritas, es el primer paso para construir el sentido del texto. Allí lo que se trata es de acceder al significado de las palabras según el contexto lingüístico del enunciado en el que aparece, dependiendo del conocimiento que se tenga sobre el vocabulario y la familiaridad que nosotros como lectores tengamos sobre el tema de la lectura. En esta actividad se hace una aproximación y se accede al significado de las palabras específicas del tema. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas palabras que de alguna manera están relacionadas con el tema. En este caso, tenemos un ejemplo en la pantalla y dice, un proceso de aprendizaje orientado por objetivos tiene mucha aceptación porque establece específicamente el contenido a tratar, las condiciones en que se va a realizar el aprendizaje y los criterios en base a los cuales se va a evaluar. La eficiencia de la enseñanza es medida según los cambios necesariamente observables producidos en el alumno y que corresponden a lo previsto por el programa o por el profesor. Si estos no son logrados de acuerdo con lo prescrito, se deduce que la enseñanza no ha sido efectiva. En ese ejemplo, las palabras que están en verde son las palabras que tienen relación con el tema. Acá se trata de reconocer cuáles son esas palabras que de alguna manera tienen relación con este tema. Entonces, en el tema que estamos abordando para este ejemplo es el aprendizaje. Entonces, tenemos
que como significados hemos buscado el significado de aprendizaje, el de objetivos, el de criterio, el de evaluar, el de eficiencia, el de enseñanza, el de previsto, el de prescrito. Todas esas palabras están relacionadas de alguna manera con el proceso de aprendizaje. Lo segundo que debemos hacer dentro del proceso lector es reconocer las proposiciones básicas. Proposiciones básicas quiere decir cuáles son esas oraciones básicas de alguna manera que se están trabajando dentro del texto y los significados de esas palabras que asumen diferentes roles, aunque se repiten, dentro del contexto, dentro de la idea básica. Lo que buscamos también es identificar aquí los verbos y los argumentos esenciales de esas proposiciones. Entonces, por ejemplo, del ejemplo que teníamos anteriormente, entonces tenemos el proceso de aprendizaje tiene aceptación. El proceso de aprendizaje establece el contenido, las condiciones, los criterios de evaluación. La eficiencia en la enseñanza es medida según los cambios observables en el alumno. Los cambios observables son previstos por el programa y el profesor. Entonces acá estamos reconociendo de alguna manera las ideas básicas de ese tema que se está abordando. El siguiente paso en el proceso, la siguiente etapa en el proceso lector representa el contenido global del texto. Perdón, me salté uno. Ahora sí, entonces el tercero es conecte, relacione las ideas básicas. Acá lo que debemos hacer es que debemos conectar las ideas que encontramos en el párrafo anterior o en el paso anterior y seguir el hilo conductor del tema, es decir, establecer cuál es ese hilo conductor e ir mirando cómo las vamos a ir de alguna manera conectando. En este sentido, volvemos a ver que las que están subrayadas son las que de alguna manera tienen esa relación. Entonces tenemos que hay una relación entre proceso, entre aceptación, en establecer el contenido, las condiciones, los criterios, la eficiencia y qué es la medida y que son provistos. Luego debemos pasar a la representación global de ese texto. Entonces allí lo que hacemos es reconocer la información más importante que se lee dentro del texto. Se debe detectar cuáles son los temas, los subtemas, las ideas, los detalles y debemos representar esa idea global mediante un esquema que es el cual nos va a mostrar la macroestructura y se puede allí visualizar la relación y la jerarquización de las ideas, de los hechos y de las definiciones, que lo que nos va a hacer es permitir de alguna manera comprender e interpretar mejor el texto. Entonces, para el ejemplo que venimos trabajando, esta es la representación que se hace. Entonces, partimos de que es un proceso educativo y que el proceso educativo está establecido por el aprendizaje y por la eficiencia. Cuando hablamos de aprendizaje, lo que estamos diciendo es que queremos orientar o ese aprendizaje orientado por unos objetivos y que la eficiencia está de alguna manera es la que mide la eficiencia de la enseñanza. Los objetivos se establecen a través de los contenidos, las condiciones y los criterios de evaluación, mientras que la eficiencia se mide por los cambios del alumno. En el caso de los alumnos, entonces esos cambios pueden ser hechos por los programas o por los docentes. Y aquí ya está representado el contenido global de ese tema. Como quinto punto debemos identificar la estructura textual del texto. Entonces acá lo que hacemos es reconocer cómo está organizada y cómo está ese esquema superestructural del texto. En el caso que estamos abordando, se analiza que es un escrito de tipo expositivo. ¿Por qué?
porque nos están hablando de un proceso, ¿sí? Cuya forma está hecha descriptivamente. Acuérdense que la descripción, de alguna manera, es un concepto que se trabaja casi en todas las tipologías. Si bien tiene su tipología individual, es un recurso lingüístico que puede utilizarse en la narración, en la argumentación, en la exposición, y eso pasa en este texto. Entonces es un texto expositivo que se vale de la descripción, que acá estamos hablando entonces de la descripción. ¿Y qué procesos nos están describiendo? Pues el del aprendizaje y el de la eficiencia. Entonces, de este modo se está estructurando o se identifica la estructura del texto frente a la tipología, es decir, frente a la forma. Y por último, lo que se hace es construir el resumen o la conclusión. Quiere decir que con todos estos pasos que hicimos aquí anteriormente, desde el número 1 de reconocer las palabras escritas, luego pasar por el reconocimiento de las proposiciones básicas, seguir con la conexión y la relación entre las ideas, representar ese contenido de forma global, luego representar la estructura, de alguna manera también en un esquema, somos capaces de llegar a construir el resumen o la conclusión del texto. Y para este ejemplo, entonces decimos que el proceso de aprendizaje tiene aceptación porque establece contenidos, condiciones y criterios de evaluación. Y la eficiencia de la enseñanza se mide por los cambios observables previstos por el programa y por el profesor. Es así que nosotros podemos hacer el ejercicio con cualquier texto para poderlo comprender. No quiere decir que todas las veces usted va a tener que hacer todos esos esquemas. Mientras usted va tomando la habilidad y la destreza para ir mejorando su proceso lector, es una forma de poder abordar quizás textos que para nosotros son de difícil comprensión. Vamos a ver otro ejemplo y ese se va a quedar dentro del Classroom para que ustedes lo puedan analizar más claramente y así poder hacer su actividad. Bueno, en este ejemplo la lectura de texto se llama ciencia. No vamos a hacer el texto, esto se los dejo para que ustedes lo puedan de alguna manera leer más detenidamente en sus casas. Acá en general lo que hace es darnos un concepto de lo que es la ciencia, de dónde deriva y cómo se llega a ese concepto de texto. Entonces acá se empieza a ver cómo se planifica la lectura. Entonces nos dicen que definamos cuál es el propósito del texto. Para este caso entonces leo para incrementar mi conocimiento acerca de la ciencia, específicamente para entender la noción de doxa y epísteme. Luego nos piden que elaboremos un plan de lectura de acuerdo con un propósito de lectura. Entonces hacemos todos los pasos. Contextualizo las palabras, obtengo información, desarrollo la comprensión general, infiero, reflexiono y valoro. Luego voy a pasar a la comprensión. Entonces para eso obtengo la información, contextualizo el significado. Acá está la contextualización de cómo se contextualizan las palabras. Entonces en este caso las palabras que se reconocieron para ese ejercicio fue etimología, conocimiento, postulado, sistema, conexión, captar. Luego, entonces sí, lo que hice fue entrelazar los datos y las ideas para sacar de alguna manera la información. Entonces, ¿cuál es el origen de la ciencia? ¿De dónde proviene? ¿Qué significa ciencia? De acuerdo a la razón a la metodología, ¿de dónde remota? ¿Cuál es el saber doxa? ¿Cuál es el saber epísteme? ¿Cuál es la conclusión a la que se llega? Entonces, ¿de qué se trata el texto? El texto trata del origen de la palabra de ciencia, como su definición como saber doxa y saber epísteme. Luego, entonces, desarrollamos, acá hay otro esquema, entonces, ¿cómo es? Está el tema, la ciencia, los subtemas es la etimología del conocimiento de Platón, las ideas es cómo se identifica la voz latina, la voz griega, el doxa, el epísteme, los detalles son la praxis, el sistema del conocimiento y ejemplos. Luego entonces se reconocen las oraciones, ¿sí? Y para reconocer las oraciones debemos tener en cuenta que una oración se reconoce cuando hay un sujeto y un predicado.
Recuerde, sujeto el que realiza la acción, predicado lo que ese sujeto hace. Entonces, por ejemplo, Clara camina por la calle. Entonces, ¿quién es el sujeto? Clara. ¿Qué hace? Camina por la calle. Entonces, así para que puedan identificar las proposiciones u oraciones. Luego, entonces, se infiere la idea principal del texto y se hace a través de un esquema, como se ve acá. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Dónde están los subtemas, las ideas y los detalles? Luego se hace la parte de reflexión, todo lo que se debe hacer para la reflexión. Entonces, acá cuál es la introducción, esto es para mirar la estructura del texto y acá finalmente cómo se valora el texto y se redacta la conclusión. Entonces, acá está un ejemplo para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. ¿Cuál es la actividad? La actividad entonces es desarrollar este taller de comprensión lectora y proceso de lectura. Entonces, ustedes lo pueden desarrollar, solo descargan el documento y lo pueden ir de alguna manera modificando en el mismo documento, es decir, realizando en el mismo computador para que lo puedan subir al Classroom. Entonces, partimos de que hay una lectura texto, ustedes la deben hacer. Estas O que aparecen acá, para que por favor lo tengan en cuenta, son de alguna manera las proposiciones o oraciones que usted en un momento va a tener que identificar para hacer el ejercicio. Entonces, lo primero que le pido que haga es un reconocimiento de palabras y de contextualización de sus significados. Yo le doy las palabras. Entonces, va a buscar qué es capacidad, qué es pensamiento, qué es información, qué es problema, qué es generar, qué es explicación, estrategias, instrucción, operaciones y recursos. Y lo va anotando acá. Tenga en cuenta que son significados corticos como los que vimos en el ejemplo. Luego me va a definir su propósito de lectura, es decir, defina cuál es su propósito, para qué leo el texto. Y no me van a decir que leen el texto para poder realizar el ejercicio. Ese no va a ser el propósito, entonces para que por favor lo tengamos en cuenta. Luego lo que va a hacer es el reconocimiento de las proposiciones básicas. Va a reconocer 7. ¿Cuál es la idea y cuál es la proposición básica? O sea, acá qué es lo que busca esa idea y cuál es la proposición. Luego vas a conectarlas, entonces va a integrar estas ideas con la relación que hay relacionada entre la idea básica con la idea, con lo que pretende desarrollar y lo va a plasmar acá. ¿Listo? Porque aquí se integran las proposiciones básicas siguiendo el hilo conductor y señala el tema del texto en su orden ascendente o descendente. Usted mirará si empieza de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, temas, subtemas, detalles. Para eso les presenté los ejemplos. Esto se puede ampliar, no quiere decir yo ahí deje los espacios, pero si usted necesita más espacio, usted lo puede ampliar. Luego va a representar el significado global del texto, entonces se identifica, integra las relaciones y las ideas en temas y subtemas, jerarquizando la información, elabora un esquema, lo representa en este espacio. Luego identifica la estructura textual, entonces deben definirme si es un texto narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo y cómo está organizado. Y por último van a construir el resumen o la conclusión como se vio en la explicación. Entonces, recuerden que este trabajo lo van a poder realizar individualmente o por parejas. Acá en la última diapositiva pues está las mismas indicaciones que les acabo de dar. Deben ingresar al Classroom, deben descargar el documento, deben resolverlo de acuerdo a la explicación dada en clase, luego de subirlo al Classroom, y la forma de trabajo puede ser individual o por parejas. Recuerden que si lo hacen por parejas, solamente una de las dos personas sube el taller, indicando eso sí dentro del taller las personas que participaron dentro del trabajo. Para cualquier inquietud que necesiten, que no les quede claro, pues con mucho gusto me pueden escribir por el correo electrónico y con mucho gusto pues les aclaré la información. Entonces espero que haya podido aclarar un poquito más el proceso, que con esta explicación podamos hacer un ejercicio
mucho más riguroso y más consciente de lo que hacemos realmente a la hora de leer. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.